¡Holi! Yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, en este vídeo, como habéis podido ver en el título, vamos a tratar el tema de por qué Bolivia hoy día no tiene mar y todo sobre la guerra del Pacífico. Así que empezamos. Lo primero es que este vídeo lo iba a sacar por el Día del Mar, el 23 de marzo en Bolivia, pero para variar voy un poquito tarde. Así que en primer lugar quiero decir por qué se conmemora este día. Se conmemora porque murió Eduardo Avaroa, coronel del ejército boliviano que murió luchando en la guerra del Pacífico. Como bien es sabido, hoy día Bolivia no tiene salida al mar, pero en su día lo tuvo, y en la primera constitución boliviana que se firmó después de la independencia, un año después, se declara que Bolivia tiene salida al mar. Esta se encontraba ubicada en la provincia del Litoral, que es lo que hoy día es Antofagasta y Arica, perteneciente a Chile. Vamos a ver cómo ocurrió todo esto de la guerra. Lo primero, para contextualizar, la guerra ocurrió entre los años 1879 y 1884, es decir, fue 5 años de guerra. No se dio solamente entre Chile y Bolivia, también se dio entre Perú, que de hecho perdió varias zonas costeras, entre ellas lo que es hoy Iquique, y se dio por el tema del guano y el salitre. Algunas personas os estaréis preguntando ¿qué es el guano? El guano es una sustancia formada por excrementos de gaviotas, sí, es por la caca de la gaviota. Y a riesgo de que pueda dar asco, realmente es un fertilizante muy bueno para la tierra por su gran contenido en fósforo, nitrógeno y potasio. El salitre, como su propio nombre indica, es de donde se extrae la sal y principalmente se encuentra en las zonas como el Salar de Uyuni o en las zonas cercanas también a zonas que antes tenían mar o del mar, en general todo por esa ubicación. Es muy importante por su uso para la creación de explosivos. Antiguamente, como ya he mencionado, Bolivia tenía 400 kilómetros de costa marítima. Bueno, debido a todos los conflictos que se daban por todo este material, principalmente en el año 1866, Bolivia y Chile firmaron un acuerdo en el que habría una zona de beneficios mutuos. Básicamente, un país decía que fuera en el meridiano 24, otro país decía que fuera en el meridiano 26 y al final acordaron que fuera en el meridiano 25. Dijeron ni para ti ni para mí, firmamos una zona de acuerdos mutuos ahí y así salimos ganando los dos países. Entonces, en el 1874, al firmar este acuerdo de beneficios, decía que Bolivia no aumentaría los impuestos a Chile en los posteriores 25 años. Sin embargo, en el 1878, Bolivia incumple este tratado, imponiendo un nuevo impuesto de 10 centavos por cada 100 kilos de salitre exportados. Así que, lógicamente, Chile se quejó y dijo, mira, no vamos a pagar este impuesto, y Bolivia pues decidió embargar todo lo perteneciente a la campaña de salitres y ferrocarril de Antofagasta. Le decidió embargar lo que era la mercancía, la zona, todo, y bueno, pues de aquí realmente fue donde nació este conflicto, a raíz de que Bolivia no cumpliera este tratado. Los chilenos se quejaron, pero bueno, pues ya sabéis, ¿no? Todo conflicto de intereses a fin de cuentas. En el año 1879, estallada la guerra, se dan cuenta de que Perú no va a permanecer imparcial, no va a permanecer neutral, ya que de forma secreta habían firmado alianza defensiva en la cual decía que en caso de que Bolivia tuviera algún enfrentamiento con alguna zona, Perú se iba a posicionar de su parte. Y visto esto, el ejército chileno lo que primero decidió hacer, a riesgo de atacar incluso a Bolivia previamente, fue atacar a Iquique, que como ya os he dicho pertenecía antes a Perú, para así de algún modo pues desestabilizar la economía. Básicamente la estrategia que tenía Chile, más que un ataque como súper directo al ejército, fue atacar a los puntos clave para desestabilizar, hundir un poco como a todo el país y luego ya de ahí pues ir ganando territorio. Una vez ya obtenida esta zona costera, Chile decidió adentrarse por la zona terrestre y sobre todo por la zona de Tarapacá, por la zona de Tacna y de Arica. Bueno, ya en el año 1880 Chile logra invadir el puerto de Callao de Lima, lo que es hoy uno de los más importantes. O sea, imaginaros, ya habían llegado hasta la zona de Lima.
Así teniendo pues toda esta zona costera, ellos podrían también transportar a todo lo que era el ejército, los marines sin ningún problema, sin necesidad de ir por tierra. O sea, es que como os digo, estratégicamente era como lo mejor. Y ya aquí es muy importante que hablemos de la batalla del Alto de la Alianza, una de las más sangrientas de la guerra. Y de hecho lo que supuso la retirada del ejército boliviano, básicamente porque el ejército boliviano y todo lo que era la marina boliviana no estaba preparada para una ofensiva tan fuerte, no tenían a nivel de naval tantos barcos, diques, todo, buques, lo que fueran. De hecho, mirad, en comparación de Perú y Chile lo que tenían. Entonces Bolivia pues en ese modo no estaba preparada, decidió retirarse de la batalla y en este momento fue cuando comenzaron Perú y Chile solamente. También en ese momento, sin este apoyo, el ejército chileno logró vencer al ejército peruano. Al final es que fue una debilidad mutua. Y tampoco es que al final esta batalla y esta guerra no fue un caso aislado, ¿no? En lo que era Perú, por aquel entonces había una inestabilidad política muy importante. De hecho, bueno, cuando el ejército chileno llegó hasta Lima, el presidente Pierola decidió exiliarse, decidió retirarse, y es por ello que el ejército chileno pudo saquear la ciudad. O sea, imaginaros hasta dónde era este ataque. A pesar de todo, Perú no se rinde y en el año 1881, en plena guerra, organiza la campaña de la Breña, que era una guerra de guerrillas. O sea, básicamente los campesinos de toda la zona, la gente civil se había organizado y comenzaron a luchar contra el ejército chileno. Y bueno, la guerra pues se prolongó 2 años más, que se creó un nuevo gobierno regenerador tras esta situación sin el presidente. Se firma el Tratado de Ancón, el que se cede la zona de Tarapacá a Chile, además de la zona de Tacna y Arica por 10 años más. Se realizó un plebiscito, como una especie de votación para ver si estas zonas finalmente, porque en un principio ya os digo que era provisional, eran por 10 años y finalmente se iban a quedar en Chile. Y ya en el año 1884, lo que a Bolivia le concierne, se realizó un pacto de tregua en la que aceptan la administración de Chile de todas estas zonas, pero no fue hasta el año 1904 que pasarían a pertenecer a Chile de forma oficial, y esta provincia del litoral boliviana se convierte en lo que es hoy día la región de Antofagasta chilena. Eso es como ocurrió a nivel histórico todo lo que pasó. Como bien sabemos, hoy día pues ya no se tiene estas zonas, pero a día de hoy incluso se siguen poniendo en juicio todo esto que ocurrió. De hecho, en el año 2013 Bolivia llevó todo esto al Tribunal de la Haya, la Corte Internacional de Justicia en Holanda, básicamente exigiendo que Chile negociase. O sea, no es en sí que pedían la salida al mar, sino que decían que Chile tenía la obligación, por ese tratado que se firmó en el 1904, de negociar, de ver si les daba un trozo, otro no, de negociar en general, a lo cual Chile decía que no, que en ningún momento se firmó que eso se fuera a negociar años después, que no tenían la obligación. ¿Cuál es la respuesta de la Corte de Justicia de la Haya? No está tan clara, es algo difícil, y de hecho el último fallo, la última resolución se dio en el año 2018, o sea, ha estado 5 años esto en tela de juicio. Al final dijo pues que en ninguna parte no estaba ni implícita ni explícitamente puesto que Chile tuviera la obligación a negociar después. Entonces, bueno, esto es un poquito complicado. Bueno, ¿cómo accede Bolivia a día de hoy al mar? Por el Tratado de 1904, este mismo, se firmó que Bolivia tuviera potestad en las zonas aduaneras de Arica y Antofagasta, sobre todo Arica, y que tuvieran sus propias autoridades en los puertos con relación al intercambio de mercancías que se iban a producir. Supuestamente, el gobierno boliviano puede firmar sus propios aranceles y tasas por el derecho de tránsito de libre comercio. Lo que pasa que, bueno, precisamente el gobierno boliviano alega que esto se incumple por todas las trabas que pone Chile a la hora de que le entre al país, violando así pues este principio. Así que al final echa la ley y echa la trampa, es que no es todo tan fácil. De hecho, bueno, al final de algún modo yo pensaba, sobre todo en Bolivia, veía mucha gente con ese sentimiento de, incluso después de tantos años de la guerra, de haber perdido el mar, que las generaciones más jóvenes no han sentido eso, no lo ven de algún modo. Es cierto que si Bolivia tuviera salida al mar, pues obviamente el incremento de la economía sería de un 7%, o sea,
imaginaros, sería un abismal, ya no solo por el intercambio de comercio y tal, sino mismamente por la pesca. Se incrementaría también mucho más el turismo de costa, que al final hay muchos países que están bañados por por mar, y bueno, ese turismo pues está a la orden del día. Sin embargo, pues eso, yo no conseguía ver, ¿no? Y poder sentir por qué la gente se sentía así, si es algo que había ocurrido hace tantos años, si es algo que ellos ni siquiera habían vivido y que lo veían incluso con dolor, ¿no? Lo veía algo más emocional, pero me sorprendió mucho que incluso a día de hoy pues este conflicto estuviera tan vivo, tan candente. De hecho, independientemente de esto, se siguen negociando nuevas salidas al mar, entre otras por el puerto de Rosario en Argentina, por el puerto de Nueva Palmira en Uruguay y por Asunción en Paraguay, que aunque sea el otro país de América que no tiene salida al mar, tiene muchas redes fluviales, entonces se van haciendo acuerdos. Y otra cosa también muy importante y que nos preguntamos es ¿por qué Bolivia tiene armada si no tiene mar? Y de hecho armada, que ni siquiera con otro nombre, que antes se llamaba de otra manera para darle mayor énfasis a la armada que perteneciente al mar. Incluso en la Constitución del 2009 hay un artículo que habla de que la armada tiene la obligación de proteger al Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, el tema de que sea la armada también es un poco simbólico, ¿no? Como por el hecho de que Bolivia está preparada a volver a tener salida al mar, a volver a tener mar. Es algo, ya os digo, más simbólico, pero a nivel de actividades de lo que se encarga es sobre todo de defender las redes fluviales del país, ya que coincide por 3.000 kilómetros con zonas internacionales, sobre todo por la zona del oriente y todos los ríos amazónicos. De hecho, la Armada en otros países como Colombia y Ecuador lo que hace es un poco regular el tránsito de algunas mercancías por aguas internacionales que no sean mar, sino ríos, sobre todo tema narcotráfico y demás. Un poco mirarlo de esa manera. Y también incluso mismamente el Titicaca, que se comparte por Perú. O sea, imaginaros si no hubiera algún control de esa manera, lo que sería, ¿no? Un lago tan grande y con una ubicación tan estratégica. Entonces, a día de hoy es un poco más tema de control interno. Sí, estar preparados por si en algún momento Bolivia vuelve a tener salida al mar o no, pero más algo simbólico y más algo de control de las redes fluviales del país, que no son pocas. Así que bueno, espero que os haya gustado. Comentadme si creéis que Bolivia en algún momento volverá a tener mar o no. Si ha sido interesante todo este vídeo. Como siempre, dadle a like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!